Froilán, ¿vos te acordás, digamos, en lo que fue tu paso por la facultad, eh, cuándo supiste que era la semiótica tu área dentro de un mundo amplio, muy amplio, como es el mundo de las letras, la literatura, la lengua, el lenguaje? Sí, me acuerdo perfectamente, mira, es una referencia. Básicamente cuando cursé Semiótica 1, materia que dictaba Ana Camblón, ¿no? Con la que luego me formé como investigador y como docente. Yo estudié letras, ingresé a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales a estudiar letras, bueno, por una impulsión lectora, un impulso lector, el lector que siempre tuve, ¿no? Siempre fui un lector, digamos, empedernido de todo tipo de texto, particularmente de literatura, por supuesto. Pero bueno, cuando entré a la academia, por ahí uno empieza a cursar algunas materias, tiene algún tipo de imaginario acerca de la carrera que estudia, a ver si se desalienta un poco, ¿no? Con respecto a esa idea que uno tiene de la carrera. Y cuando entré a Semiótica 1, que estaba en tercer año en ese momento de la carrera, y bueno, presencié las clases de Ana, que además tienen una característica, digamos, muy particular, ¿no? Que tiene que ver con su forma de transmitir ciertos los saberes y los conocimientos, vinculados sobre todo con la atención hacia el otro. Pero bueno, empecé a habitar ese mundo del aula de Semiótica 1 y en ese momento dije, sí, esto es lo que me interesa de las letras, ¿no? Que es un campo disciplinar muy amplio. Exacto. Explícame a mí qué es la semiótica. La semiótica es una ciencia, una disciplina científica, si se quiere, para ser un poco más amplios en su definición, que se desarrolló durante el siglo XX, a partir del siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Como institucionalmente, digamos, empezó a tener desarrollo, pero tiene sus orígenes ya en el siglo XIX, a principios del siglo XX también, con algunos autores, y es una ciencia que se dedica a estudiar los procesos de la significación en la cultura, en la sociedad, en el mundo en general, en relación con la naturaleza. Hay distintas ramas de la semiótica, es una disciplina muy amplia, relativamente moderna, se podría decir, como casi todas las ciencias sociales, ¿no? Y que, bueno, pone el énfasis en el análisis, en el estudio, en la reflexión sobre los procesos de es decir, la significación y el sentido, en las dinámicas de la significación y el sentido, y su materialización en diferentes discursos, textos, signos, ¿no? A eso se dedica la semiótica. Hablemos de eso, de los sentidos. Bueno, ¿te metes en un texto o en un discurso? O ¿qué buscamos ahí? ¿Qué encontramos ahí? Bueno, a la semiótica lo que le va a interesar no es tanto lo que dicen los textos y los discursos, sino cómo lo dicen. Por haciendo una traducción así muy simplista, podríamos decir, porque es más complejo, pero le interesa más la cocina, lo que Roland Barthes, un autor francés, uno de los padres de la semiología francesa, llamaba la cocina del sentido, ¿no? O sea, el semiólogo, el semiótico, se tiene que meter en la cocina del sentido. Entonces le va a interesar analizar los discursos, los textos, los signos en general, para atender los procesos de producción del sentido, de circulación de los sentidos y de interpretación de los sentidos, ¿no? Que siempre se dan en universos culturales particulares, específicos, con sus singularidades, con sus condiciones, en momentos históricos, ¿no? Y en tensión social, ¿no? Es decir, a partir de relaciones de poder, de valoraciones ideológicas. Todo eso está en la significación, que es algo muy naturalizado por el hombre, ¿no? Nosotros tendemos a naturalizar el mundo que habitamos. Sí. Y el mundo que habitamos es un mundo complejo, de una configuración extremadamente complejo, cada vez más complejo, ¿no? Y entonces la semiótica viene ahí a ofrecer sus herramientas teóricas, metodológicas, sus instrumentos, para bueno, analizar un poco de qué manera construimos eso que aparentemente es natural para todos nosotros. Y que todos entendemos. Y damos por sabido, ¿no? Por entendido. Entonces, bueno, ahí está el semiótico, un poco tratando de
desnaturalizar lo que naturalmente habitamos cada día de nuestras vidas, ¿no? Froilán, y a mí me parece otra idea que es la que vos de alguna manera fuiste sugiriendo recién. Es decir, ahí hay un diálogo permanente con un montón de ciencias Exacto. sociales. Y el historiador, el sociólogo, el antropólogo. Contame un poco eso, esa mixtura que también se da en el análisis. Bueno, hay una acusación, yo siempre, hay una vieja acusación de imperialismo hacia la semiótica, ¿no? Pero en realidad sí, es una ciencia en constante diálogo con otras disciplinas, no solo sociales y humanas, sino también de otras características naturales, biológicas, con la matemática, ¿no? El fundador de la semiótica, el pragmatismo semiótico, al que en cierto aspecto yo adhiero, digamos, por mi formación, es un químico. Charles Peirce, un químico, filósofo norteamericano del siglo XIX, que en realidad se formó en el campo de la química, de la matemática, y bueno, toda su reflexión sobre los signos, su teoría de los signos, que en realidad es una teoría del pensamiento, porque él decía no se puede pensar sin signos, ¿no? Es una teoría que pone en diálogo la filosofía, las incipientes ciencias sociales de fines del siglo XIX, ¿no? Con, por ejemplo, la matemática, por ejemplo, la química, por ejemplo, la física, ¿no? Entonces todo eso entra en diálogo. Y la semiótica tiene esa característica, ¿no? Porque en realidad la pregunta por el sentido es una pregunta ancestral. Es una pregunta filosófica. Claro, eso te iba a decir. No, o sea, me parece que hay un contacto, una colisión, un roce permanente con la filosofía. Claro, con ¿no? cierta filosofía. Exactamente, la filosofía clásica, ¿no? Ya se preguntaba por el sentido. Los filósofos medievales, tan injustamente olvidados, los escolásticos, los estoicos, tienen grandes textos que están vinculados con esa pregunta por el sentido, ¿no? Y bueno, en ese diálogo aparece la semiótica cuando se configura como una ciencia en el siglo XX, por supuesto que entra en diálogo con la antropología, con la sociología, con la historia y con la filosofía particularmente, ¿no? Entonces, es una ciencia que tiene esa particularidad, tiene un cuerpo teórico muy heterogéneo, de miradas muy digamos, plurales sobre las dinámicas del sentido en la vida social, y al mismo tiempo le da herramientas a otras disciplinas para que cuando se enfrenten al discurso, a la producción del discurso, a la palabra del otro, tengan determinados instrumentos para el análisis, ¿no? Bien. Hablemos sobre de tu búsqueda o de tus preferencias ya como investigador, ¿no? Algo que mencionamos, estás en la carrera, estás en tercer año, decís, es por acá mi camino. Pues hagamos un salto temporal importante, ya como graduado, como parte de un equipo de investigación. ¿Cuándo definiste tú o tus temas de interés? Porque viste que a veces los temas se te imponen, otros te tropezás con ellos, u otras simplemente tomás lo que otro deja. Claro. ¿Cómo ha sido tu caso? Bueno, en mi caso es un proceso de largo plazo, ¿no? Mi formación fue un proceso continuo, largo, en grupo. Yo me formé en lo que era el programa de semiótica en ese momento, hoy laboratorio de semiótica. Pues me vas a contar qué es un laboratorio de semiótica. El laboratorio de semiótica. Me formé ahí en diversos equipos de investigación. Mis primeros trabajos estuvieron vinculados con la literatura, con un análisis semiótico de la novela argentina de la década del 90, en el siglo XX. Empecé a formarme en un grupo de investigación que trabajaba eso. Ahí hice un trabajo sobre algunos cruces que hay en el campo de la novela, vinculados con el realismo literario, el realismo filosófico, lo político, que es algo que me interesa mucho, la relación entre ficción y política. Ese fue mi primer campo de trabajo. Y después empecé a trabajar también en el campo de la alfabetización, porque me incorporé a un grupo de investigación que dirigía Ana Camblón, que viene trabajando en la alfabetización desde hace más de 40 años, y empecé a formarme también en ese campo, poniendo mucho énfasis en los textos y discursos narrativos con los cuales operan los niños y los docentes a la hora de alfabetizar en la frontera, ¿no? Con sus particularidades. Entonces, bueno, ese recorrido fue un recorrido un poco así, que tuvo que ver, por un lado, como vos decís, con intereses personales, es decir, bueno, mi vínculo con la literatura es un vínculo casi, digamos, orgánico, ¿no? Ya no puedo renunciar al análisis literario porque
es algo que me interesa muchísimo. Con intereses personales, por ejemplo, siempre me interesó y me sigue interesando trabajar mucho el vínculo entre ficción y política, que yo creo que es un vínculo que está en los orígenes del Estado Nacional, básicamente. Sí, el Facundo. El Facundo, el Matadero, ¿no? Esos textos, los textos fundacionales del Estado son literarios. Martín Fierro, de hecho. ¿No? Muchos citan las bases de Alberdi, pero en realidad antes la base está Facundo, está Echeverría, ¿no? Claro. Y bueno, y después mi vínculo con el grupo de Ana y empezar a meterme en un universo totalmente distinto, porque yo trabajaba, cuando analizaba literatura, trabajaba con textos escritos, que son los textos literarios, y empecé a hacer el trabajo de campo, ¿no? Empecé a hacer algo de etnografía, y eso la verdad que me entusiasmó muchísimo y también derivaron mis investigaciones hacia ese campo, hacia ese territorio. Qué maravilla Misiones en ese sentido, ¿no? Sí. Vos haces 100 kilómetros y hay un universo a descubrir. Depende si te vas para el Uruguay o te vas para el norte del Paraná. Son como mundos, es muy interesante. Sí. Son lo que nosotros llamaríamos semiósferas, que es un término técnico, ¿no? Es decir, universos de sentido, mundos, ¿no? Que tienen configuraciones muy heterogéneas, muy plurales, ¿no? Y muy disímiles entre sí también, como vos decís. Entonces, ese recorrido me llevó a conocer un territorio, una dinámica cultural que yo no conocía, ¿no? Entré por ahí con muchos preconceptos al hacer el trabajo territorial, y la verdad que la dinámica del propio trabajo, mi interacción con los docentes de la frontera, con los niños. Yo hice un trabajo de campo en el departamento de San Javier, con escuelas rurales del departamento de San Javier, en la frontera con Brasil. Bueno, eso la verdad que siempre digo, me cambió la perspectiva como investigador, ¿no? Y bueno, fue un proceso interesantísimo, porque yo fui con una idea, con un proyecto de investigación, y salí con una tesis que era totalmente distinta. Vos sabés que una vez una docente chaqueña que conocí hace algunos años en San Pedro me decía: yo recién llegada del Chaco, recién salida de la academia, conseguí trabajo en Misiones y fui a una escuela donde los chicos, la mayoría eran Mbiá, guaraní, y el otro grupito hablaba portugués, así que en el recreo yo quedaba fuera de todas las conversaciones. Claro, exactamente. Esa es una característica, ¿no? Una condición, una realidad, podríamos decir, del territorio, de la cultura, una cultura atravesada por una pluralidad de lenguas que por ahí no tienen una existencia material, muchas de ellas no se hablan más, pero están en los signos de la cultura, por eso nos interesa la semiótica, ¿no? Están en los hábitos culturales, están en la comida, están en la música, en las herramientas, están en ciertos refranes, ¿no? Cierto acervo del refranero popular, ¿no? En el comercio. Entonces habitan ahí no como un sustrato, sino como una realidad. Y eso se mezcla, es un proceso de hibridación, no se sintetiza nunca. Esa es una característica, yo creo, que de este territorio cultural, que no es un mestizaje sintético, ¿no? Que lleva a una síntesis de los sentidos, sino todo lo contrario, están en tensión permanentemente. Y cuando uno trabaja con escuelas, eso se nota muchísimo, ¿no? Porque el imaginario del Estado Nacional y su mandato de enseñar el español oficial, estandarizado, que es un español que no está en ninguna parte básicamente, se enfrenta no solo al español mestizo que hablan los niños o los docentes de la escuela, sino a esa pluralidad de lenguas que van emergiendo, ¿no? Como una suerte casi de poliglotismo cultural. Y que además el habitante de la frontera tiene un gran entrenamiento en eso, ¿no? Entonces puede pasar de una lengua a otra, o de un dialecto a otro, de un registro a otro, con una naturalidad y con una continuidad que el que no habita ese territorio no tiene, ¿no? Se pierde. Hablaba del laboratorio de semiótica. Pues nosotros, digamos, como programa, frecuentamos laboratorios y agentes de laboratorios, y siempre están de guardapolvo o con algún instrumental. ¿Cómo funcionaría un laboratorio de semiótica? Bueno, mirá, la idea del laboratorio de semiótica fue una idea que charlamos mucho con Ana y todo el equipo del laboratorio. Es un equipo muy grande, ¿no? El programa de semiótica surgió en 1983 en la Facultad de Humanidades, ¿no? Tiene más de 40 años,
Y siempre se pensó como un espacio de donde confluyen proyectos de investigación, actividades de extensión, transferencia y posgrados también. O sea, todas las actividades sustantivas de la universidad, podría decirse, ¿no?, están ahí en el laboratorio, que es un lugar de formación permanente y de investigación. En el programa, ¿no? Cuando que decidimos dar el siguiente paso y pasar del programa a un espacio más, digamos, de organización más compleja, teníamos dos opciones, ¿no? O nos volvíamos a un instituto, que es lo clásico, o no íbamos a un laboratorio, ¿no? Y bueno, empezó ahí la charla, la conversación entre todos, y nosotros tenemos una tradición de trabajo muy experimental en la semiótica misionera. No es que hacemos una semiótica clásica, ortodoxa, de aplicación de ciertas herramientas teóricas y metodológicas en el estudio de determinados problemas o objetos, ¿no? Todo lo contrario. Nosotros vamos inventando categorías, vamos mezclando autores, vamos conjugando, proponiendo la confluencia de tradiciones teóricas o epistemológicas que por ahí no confluyen o no confluirían en otro lugar, ¿no? Claro. Porque la propia demanda del territorio es esa. O sea, nosotros trabajamos con problemáticas que exigen que pensemos desde otro lugar, desde otra perspectiva. Entonces cuando vimos que en realidad estábamos experimentando hace muchísimo tiempo, en términos teóricos, metodológicos, en el campo de la investigación, dijimos, bueno, en realidad esto tiene que ser un laboratorio. Porque ya lo era. Porque ya lo es, ¿no? Entonces, bueno, ahí surge la idea de el laboratorio de semiótica, que es una tradición que en las ciencias sociales, al menos locales, no está tan trabajada, ¿no? Pero que en algunos otros países sí hay mucha tradición de laboratorios de semiótica, de laboratorios de psicología, ¿no? Entonces, bueno, en realidad también ahí traemos esa tradición del pragmatismo norteamericano, de la semiótica de talante pragmática, que piensa lo experimental siempre y la experiencia, ¿no? Que es algo fundamental. Y bueno, ahí surgió la idea del laboratorio y ahora estamos ahí en ese proceso de reconversión al laboratorio, pensando siempre actividades desde esa perspectiva experimental. Dejé para el final algo que voy a pedirte que nos ayudes a pensar. En los últimos tiempos ha habido un ataque muy fuerte, yo diría, vamos a usar una categoría o un adjetivo feroz, a las ciencias sociales en general y algunas ciencias en particular. Imaginemos un oyente que está embanderado en estas posturas y dice, ¿y a mí para qué me sirve todo esto? Vos que estás inmerso dentro de ese universo y sabés para qué sirve, ¿qué le contestarías? Bueno, yo diría primero que es un ataque injusto, feroz e injusto, ¿no? Y yo creo que el gran problema es no ver que en el fondo de cualquier pensamiento científico hay un pensamiento filosófico, ¿no? Entonces, las ciencias sociales y humanas son ciencias que en un mundo de hoy extremadamente complejo, nos dan herramientas para pensar la configuración de esa complejidad. Entonces, no alcanza con una concepción de una ciencia meramente aplicada o instrumental que nos lleva a resultados concretos en determinado momento. Esa es una posibilidad siempre, por supuesto. Pero me parece que las ciencias sociales, y en particular las ciencias humanas también tan denostadas, ¿no?, tan olvidadas, son el campo, ese sustrato que ayuda a pensar la complejidad del mundo y a entender por qué habitamos esa complejidad, ¿no? Entonces, los resultados de un trabajo en ciencias sociales humanas por ahí son resultados que no se ven inmediatamente, ¿no? Pero necesariamente tienen que estar sosteniendo todo lo que viene a su lado, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de desarrollo científico, tecnológico, si antes no se desarrolló el pensamiento filosófico o social, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un injusto ataque que ignora la propia historia de la ciencia, ¿no? Que ignora la propia historia de la ciencia, es decir, ignora esos momentos, ese surgimiento de la ciencia clásica en el mundo griego, por ejemplo, donde un filósofo era al mismo tiempo un físico, era al mismo tiempo un matemático y estaba pensando problemas
ontológicos que tenían que ver con el modo de existir y también con cuestiones instrumentales para resolver ¿no? problemáticas específicas. Entonces, digo, Tales de Mileto era un matemático. Aristóteles era un matemático, era un filósofo, sí. Sabía de química. Pitágoras. Entonces digo, y en realidad la construcción del pensamiento científico se hizo a partir de ese suelo filosófico, ¿no? De las humanidades que tienen que ver con pensar el lenguaje, cómo hablamos, qué decimos en determinado momento, qué sentido le damos a la experiencia humana, ¿no? De qué manera resolvemos determinados problemas. ¿Los para qué? Exactamente. Entonces hay ahí creo que un ataque muy injusto que además desconoce, no sé, por ahí no desconoce, por ahí es de adrede, ¿no? Pero digamos, la ignorancia siempre es un problema, pero quizás no desconoce, pero deja de lado la relevancia que tiene en un mundo de hoy, que es un mundo complejo, transdisciplinar. Sí. Cualquier objeto que se construye es transdisciplinar. Para pensar eso, los problemas de hoy relacionados con la tecnología, con el lenguaje, con la cultura, con el desarrollo en general, científico, necesariamente vos tenés que confluir. Tenés que ir hacia una confluencia de disciplinas. Y las ciencias sociales no pueden estar afuera. Tal cual. Última pregunta, me parece que tiene que ver con algo que vos ya dijiste, pero me gustaría que lo cerremos con esto. Hablamos mucho de la filosofía, del acto de pensar, de la creación que implica el acto de pensar. Y vos hablabas del laboratorio como un pensar colectivo. Me gustaría que nos digas 2 o 3 líneas sobre eso, sobre no solo pensar, no solo crear, no solo reflexionar, sino hacerlo colectivamente frente al vértigo, además. Sí. Bueno, el vértigo es una característica en la formación de un investigador, al menos en la República Argentina, ¿no? La inestabilidad, la discontinuidad de las políticas científicas que en realidad tienen que ver con discontinuidad de todas las políticas, pero en el campo de la ciencia y la educación particularmente, eso es un problema. No hay posibilidad de desarrollo en educación ni en ciencia si no es con políticas que se den en continuidad, ¿no? Eso es imposible. Entonces, bueno, nosotros habitamos un poco el vértigo del cambio permanente. Yo creo, y esa es una posición también que comparto con muchos de los investigadores con los que me formé y me sigo formando, creo que el pensamiento es un acto colectivo, ¿no? No hay pensamiento individual. Nosotros somos lo que la tribu nos ha enseñado a hacer. La tribu nos enseña a pensar. Y lo que se llama la comunidad científica es una tribu de especialistas en distintos campos que aprende determinadas formas de pensamiento, ¿no? Entonces aprende a pensar de determinado modo, de acuerdo a una ciencia, de acuerdo a un área, de acuerdo a cierto, ¿no? Aprende a manejar el lenguaje de determinada manera. Entonces el pensamiento es colectivo siempre, no hay pensamiento individual. Nuestra propia conciencia es una configuración social, ¿no? Colectiva, que además tiene una característica, siempre está en funcionamiento, siempre estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Por lo tanto, creo que hay que revalorizar, poner en escena que cuando uno se forma como investigador, la carrera no tiene que ser individual. No tiene que ser la zanahoria del currículum, ¿no? Que estamos persiguiendo para llenar un casillero, sino que tenemos que tener que eso sea siempre social, en grupo, en grupos de investigación, en grupos académicos, en grupos de lectura, con otros que piensan distinto, que nos enseñan otras cosas, que nos forman, que después son formados por nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay algo inherente al propio pensamiento humano que es básicamente una interrelación permanente de signos que se dan en sociedad siempre. Froilán, gracias por venir. Por favor, muchas gracias por la invitación. Disfrutamos mucho de esta charla. Bueno, igualmente.